esa iniciativa que trataron de llevarla a cabo el año pasado. Apoyar también la paralización de las obras que se están llevando a cabo en lo que es la Cueva Los Llanos aquí en Fuerteventura, como apoyo a los compañeros de Fuerteventura, era algo que me había comentado también el compañero. Esto es una broma del compañero porque me envió el PowerPoint ayer y lo estuve mirando así por arriba y no cambié nada. Muchas cosas son interesantes. Esto que vemos aquí es el Castillo San Gabriel de Arrecife. No es de los antiguos lanzaroteños, pero también participaron los antiguos lanzaroteños, sobre todo antecesores. La antigua sociedad canaria, también la lanzaroteña o de los majos, tendrá como manifestación social la guerra. Esto es algo que no escapa dentro de ninguna sociedad, tanto antigua como moderna. Comprensible como el instinto defensivo de un determinado propietario o comunidad territorial que se ve amenazada por un acto violento, interno o exterior. En los años 90 del pasado siglo, la escasez de planteamiento fuera del contexto del uso y abuso de las crónicas y relatos de la conquista no aclaraba casi nada sobre el pasado de Lanzarote y Fuerteventura. Cuando nos acercábamos a la antigüedad canaria de estas dos islas, nos tropezábamos con la misma premisa, un profundo desconocimiento de aspectos clave de esa etapa protohistórica. Fue a partir de esos años, tras investigar en apartados y espacios temporales históricos, cuando sentimos la necesidad de intentar, por lo menos intentar, acercarnos a esa antigüedad canaria, donde un pueblo, los majos, los del norte en la isla de Lanzarote y los del sur en la isla de Fuerteventura, llevaron a cabo una actividad cuyos restos estaban esparcidos por estos dos territorios. En esos momentos surgieron mil y una preguntas al respecto, algunas tan clásicas como de dónde vinieron, quiénes eran, qué hacían, y desde la carta arqueológica a los años 90 han ocurrido muchas cosas. Algunas pues hemos visto en anteriores presentaciones, en algunos campos se han multiplicado los hallazgos hasta por 100, en otros que eran prácticamente desconocidos se han abierto nuevas vías de estudio. Y una de ellas era qué sistema defensivo tenían, y aparecieron los castillos, aquellos elementos constructivos que habían sido tan esquivos para algunos autores, donde indicaban que los relatos y crónicas eran elucubraciones de los cronistas. Antes de seguir con el tema, quería reseñar que otro castillo donde los antiguos pobladores de Lanzarote seguramente participaron en su ejecución fue la fortificación del marino y comerciante Lanceloto Malocero. En un trabajo anterior presentado en los coloquios de Canarias América ya analizamos el tema de este castillo, presentando caminos a seguir en el futuro para un trabajo más exhaustivo sobre esta construcción. Recientemente, buscando este castillo y relacionándolo con el topónimo La Torre, nosotros también trabajamos con topónimo, se excavó la parte sur del castillo Guanapay en unos restos hallados tal como se conocían, que eran los de un emplazamiento militar del propio castillo Guanapay, al igual que recoge Torriani en su obra y dibujos. De lo que está claro es que un sistema defensivo externo busca la idoneidad más cerca del elemento de entrada y salida insular, la costa. Aquí tenemos una torre genovesa y el elemento de entrada y salida, sobre todo en un territorio. Después de este pequeño inciso, para la realización de este trabajo tuvimos que considerar varios puntos clarificadores. Tal como indicaba nuestro amigo Sanjo Fuentes en su guía, la prehistoria de Lanzarote se ha limitado en muchos casos a la repetición mecánica y acrítica de los datos obtenidos a través de las crónicas de la conquista. Salvo honrosas excepciones, los mecanismos explicativos aportados no han superado el nivel descriptivo deseado. A pesar de ello, tomamos referencia de algunas de estas crónicas para ver lo que comentan. Gadifer esperó la noche, esto es lo que nos dice la crónica, en el caso del de Canaria, esperó la noche para dirigirse al lugar señalado por H, llevando en su compañía 20 hombres y los guías necesarios. Y eso es casi un batallón militar. Al amanecer llegaron a las inmediaciones del castillo Fortaleza, donde estaba el rey, que supone Guadalajara en esos momentos, con sus parciales. Seguidamente los franceses intentaron penetrar en el edificio, pero la puerta estaba bien defendida, resistiendo bien desde el interior y viendo a muchos de los asaltantes. Entre tanto, los isleños abrieron un agujero
en la trasera de la fortaleza, por donde escaparon 5 de los autores de la muerte de los compañeros de Gadifer de esos 5. Tres quedaron gravemente heridos por los franceses. Al fin se pudo entrar por la fuerza, siendo aprisionados todos, menos los 5 que huyeron por la trasera. Como se comprobó que los indígenas cogidos no participaron en la muerte de los soldados de Gadifer, quedaron en libertad a petición de H, menos el rey y un indígena llamado Mani, que fueron encadenados. Desde allí fueron al castillo de Rubicón. Castillo de Rubicón y el otro castillo. El verdadero rey Guadafía, que estaba dotado de una fuerza hercúlea, logró escapar de la prisión arrancando la cadena de los grillos de la pared a que estaban sujetos, llevándoselos consigo inmediatamente, se trasladó al castillo de Sonsama. Especifica un castillo y el otro castillo, es decir, un castillo fabricado por las tropas normandas, me imagino que también con mano de obra no asalariada de los habitantes o los antiguos habitantes de Lanzarote. Hay otra cita, vino también rey que era sarraceno en la isla de Lanzarote, quien pidió al verdadero señor y rey del país le diese solar en que vivía y cierta cantidad de tierras para labrar y para ganar su vida. Monseñor de Betancourt le otorgó que estaba de acuerdo que él tuviese mayor casa y hacienda que cualquier otro canario de aquella isla, y bastante cantidad de tierra, pero que nadie de los del país tuviese castillo. El señor le entregó una casa que le pidió, no el castillo, que se hallaba en el centro de la isla, y le dio también unos 300 acres de tierra y bosque alrededor de su morada. Y siguen relatos posteriores, por ejemplo, el compendio breve y famoso en 1776, hay otro lugar de 3 vecinos llamado Sonsama. Aquí se encuentran los vestigios del castillo Sonsama, de una fábrica grosera, vasta y de unas piedras muy grandes sin labor. Y se dice fue habitación del rey bárbaro Guadalquivir, que reinaba al tiempo la conquista de esta isla y fue padre de la princesa Elisa. Yo me imagino que puso la imagen anterior del castillo de San Javier porque es la visión que tenemos nosotros de lo que es un castillo, pero podía ser fácilmente esta construcción, como nos dice el compendio, es decir, una fábrica grosera, vasta y de unas piedras muy grandes sin labor. La visión que tenemos nosotros diferente a la visión de los antiguos canarios que habitaban en esta isla. Sabino Berteloso, en un grabado del siglo XIX, representa los restos de esta muralla que hoy en día ni se parece en nada al pequeño muro existente. En la zona existen restos de una antigua muralla, pero realmente son varias las murallas localizadas en el lugar. Aquí tenemos una vista aérea de Sonsama en 1962. El emplazamiento de Sonsama, aquí tenemos arriba, hay también una serie de construcciones de viviendas posteriores, y fíjense los muros que van bordeando, o casi esquema defensivo, sobre todo en el año 62, que ahí han sido desbaratados muchos de ellos. Esto es la situación de Sonsama, fíjense el sistema defensivo, y allí tenemos un corte de nivel entre lo que es el acceso a la llanura de Arrecife, desde la zona sur de Sonsama, y se la altitud que tiene. La zona central hacia Sonsama también tiene cierta altitud, pero no suficiente como la que nos encontramos desde el sur. El otro acceso sería desde el valle, en este caso de Taique, y aquí la imposibilidad por la montaña que tenemos de Sonsama. Es decir, es un relieve elevado, con conexión a las vías de comunicación, sobre todo la zona sur de la isla, que conecta pues desde la zona de los Mancones hasta casi Pía. Por la zona central, también de la isla, es decir, no solamente controla esa vía de comunicación, fíjense la riqueza hídrica hacia el sur, con lo cual los depósitos los encontramos en la parte norte y también las vegas del norte. La muralla del sur más baja, que ya tiene un relieve accidentado de acceso a la misma, hacia los llanos de Arrecife, Argana y Manene, los restos de una enorme muralla que rodeaba este flanco del terreno elevado de Sonsama sobre la llanura baja de Arrecife, motivó la construcción de una muralla defensiva hacia este espacio, de gran tamaño que se disponía en varios tramos a lo largo de varios kilómetros de largo. Las paredes formaban una aglomeración de grandes piedras en su base, proyectándose en altura con piedras medianas.
Se localiza en donde el ascenso de la llanura se proyecta horizontalmente sobre el altozano, potenciando de esta manera la altura de los muros defensivos, ante la visión de los que se acercan desde el llano de Arrecife, así como para evitar que los atacantes pudieran escapar de los proyectiles de los defensores. Como se puede observar, el acceso a este altozano de Sonsama se podía realizar desde el llano de Arrecife, cerca de la actual ubicación de la quesera Sonsama, en la proyección de un barranquillo cercano que hoy en día fue aprovechado para el trazado de la carretera, ya que tenemos justo al lado de este trazado de la carretera, pues aprovechó el pequeño barranquillo justo al lado de la quesera que la muestra más nivel. En esta fortificación, por razones defensivas, la puerta a la barrera y la del recinto principal, tal vez la propia cueva, no solían estar en el mismo lado del edificio. La crónica franco-normanda, cuando el lugar fue sitiado por Gadifer, nos habla de que abrieron los defensores un hueco por detrás de la muralla. Tal vez ya existía y ellos no lo sabían, es decir, una puerta falsa o de salida trasera, por la que escaparon 5 manos. Son muchos para un lugar sitiado por una abertura practicada en una muralla tan gruesa. Aquí lo que tenemos es un dibujo de los años 50. Tenemos la habitación que posteriormente sería excavada. Aquí tenemos los croquis de las excavaciones en los años 70 de Inés Luz, y luego tenemos la del año 96 de Lima, no el político, el otro, el arqueólogo. Estos son los corralitos enfrente de esa vivienda. Después tenemos el acceso hacia el montículo con la cueva, y aquí otra vez los mismos corralitos, es decir, la situación, fíjense dónde está, casi en la parte más alejada de ese frente hacia la vega de Arrecife, la parte baja de Mañana. La hipótesis planteada con respecto a que las murallas defendían la defensa del rey insular y de sus allegados es factible, en tanto que no defiendes algo que es del común frente al pueblo. Si defendiese un bien común, un bien del pueblo para su posterior redistribución entre sus vecinos, bastaría con una simple vigilancia ante posibles ataques en épocas de carestía de los propios manos. Hay que reconocer que los delitos existían en esa sociedad. La quesera, es un complejo. La quesera, esto viene a ser no me llamo, aquí nos faltaría pues, desde los Antones, Taille, estos casi de todo Arrecife. Esta es la carretera que decíamos de acceso. La quesera es del puntito rojo. Ahí hay unos compañeros arriba de la quesera y casi se proyecta hacia toda la zona sur de Lanzarote. La torre de Sonsama, un nuevo elemento en el paisaje insular. Este elemento, hasta hoy desconocido por los estudiosos e investigadores, aporta nuevos elementos constructivos apoyando el planteamiento defensivo de estos recintos en la antigüedad lanzaroteña. Nos consta desde el siglo XV. Si la población castellana denominó torre a este recinto amurallado, al igual que castillo, es porque tenía ciertas similitudes con las que ellos tenían memorizadas de su lugar de origen. Recuerden lo que habíamos comentado antes en la cita de Le Canarien, Castillo Rubicón, Castillo de Sonsama. Un espacio amurallado de grandes piedras en su base con cierta altura que imposibilita el acceso por alto a los atacantes y con una consistencia y robustez que den todo el aspecto de una torre. Está claro que solo puede ser una torre. Las grandes piedras que aparecen entre los restos constituyen parte de ese entramado sistema defensivo de este lugar. Algunas de estas grandes piedras fueron talladas representando manifestaciones rupestres que aún no han sido descifradas, aunque las hipótesis apuntan a representaciones relacionadas con el propio recinto, indicando su importancia. La torre de Sonsama, construcción atípica en el panorama insular, aparece como un elemento clave del sistema defensivo de esta localidad. Esta torre permanecerá, según la documentación existente, hasta el siglo XVII. Posteriormente, a no existir en la actualidad, puede que sus piedras sirvieran como base para la construcción de nuevas casas en el lugar, al igual que ha ocurrido en otros elementos arquitectónicos del pasado insular. A partir de estos momentos, el carácter defensivo muy de Sonsama ha desaparecido. Las exploraciones de estudiosos de la historia como Antonio María Manríquez, Samuel Berteló y otros sacarán a la luz estos antiguos vestigios que, con la similitud del nombre de un rey lanzaroteño, entre comillas,
comillas, les acerca la hipótesis de ser el lugar residencial de los reyes de esta isla. Se ha hablado, especulando en muchos casos, de las diversas funciones que podría tener el poblado Sonsama: defensa con su fortaleza o castillo, que es el tema que nos atañe; depósito granero de los excedentes agrarios para su posterior distribución o ganancia en épocas de escasez, que ya lo acabamos de mencionar; y lugar de residencia de los reyes de la isla. Esto es la tercera. También habíamos planteado lo que era el tema de los canales que han ido apareciendo en los últimos años en Lanzarote. Aquí falta un trocito que será. Y esto es uno de los canales, este central de aquí, proyectado desde la base del canal. Lo que está claro, si observamos el plano de localización de este yacimiento con la poca información de que disponemos y que se han obtenido este lugar, que como lugar estratégico abarca varios kilómetros a su alrededor y con una proyección espacial hacia los llanos de Sonsama hacia el norte y los de Maneja y Arcana hacia la llanura de Arrecife, que su altura era mayor. Este espacio se articula del anterior, pues viene a ser el Taborol Sonsama. Aquí tenemos ese Taborol en el año 62, en el año 1990, y hoy pues un vertedero de gallinas, elementos de gallinas, y es el circulito que nos aparece en color ocre. Bueno, aquí ya también se estaba vertiendo materia orgánica en el mismo y al final ha desaparecido. Este espacio se articula, decíamos, con lo que se denomina Palacio Cueva Fortaleza, ubicada al norte del enclave, un recinto amurallado circular hacia el sur, en clara referencia a un taborol, una representación lítica como es la que sea, con un significado aún sin descifrar por los investigadores que se han acercado a ella, y un conjunto de elementos secundarios, entre comillas, que hay que tener en cuenta. Los enfrentamientos entre enclaves, si estaba claro una división interna insular en dos o varios reinos, al igual que en el resto de las islas, sería evidente por la necesidad en determinados momentos de escasez o crisis. Aquí tenemos los recursos hídricos y dónde se localizan, donde es más necesario. Veríamos lo que es la escorrentía de determinados barrancillos en el sur, las dos maretas antiguas. Ahí tenemos una mareta, pero de la época histórica, el aprovechamiento agrícola y ganadero de todo ese interior. Es decir, además del sistema defensivo, pues también tenía capacidad agrícola y ganadera. Las hostilidades que tuvieron que existir entre la comunidad insular, si solo existía un único reino, cosa que dudamos y que planteamos en este trabajo, o entre varias comunidades insulares, incluso podrían existir con una única jefatura si se daban las circunstancias de conflicto o correrías entre grupos o clanes insulares descontentos con la propia jefatura. Recuerden, mencionábamos la cita donde se le daba tierra a Gadafía, pero que nadie del país tuviese castillo. Lo que hubiera sido que nadie, ni Guadafía ni sus descendientes, como representantes de ese poder, tuvieran castillo. Es decir, que podía haber clanes que luchaban también entre ellos. El caso famoso que conocemos de ahí. La guerra no sería tal como la conocemos. La comunidad insular no se podía permitir una sangría y posterior inestabilidad social con heridas abiertas. La creación de una sociedad con una estructura propia de poder, con sus representantes, el rey, cortesano, etc., implica un desarrollo social importante donde estas hostilidades podrían también, además de ser político-territoriales, de tipo económico o religioso. Voy a adelantar, sí. Eso adelanto y miro lo que hay. Esta es la variedad. Hay muchísimas más cosas. Nos falta la diosa. Ahí tenemos las estrellas, la quinta, los podomorfos. Esto de destrucción. Ahí tenemos que creado moderno. El corazón de Sonsama. Esto está tallado en una de las rocas cercanas a Sonsama. Fíjense. Y aquí estuve yo y fue una... conclusión, Sonsama aparece no como un simple yacimiento, sino todo un enclave con unas características de tipo defensivo importantes a nivel insular, indicándonos la presencia de otros yacimientos y enclaves similares en Lanzarote. La existencia de un nuevo elemento, la torre de Sonsama, de carácter plenamente defensivo, que tiene
tiene ese nombre, y después se llamará la torre del propietario, que la tendrá en el siglo XVII, militar que bien podría estar inmerso en influencia externa o por la propia capacidad interna de imitar otras construcciones anteriores o insertadas desde el exterior en el territorio. La torre de Lancelot bien podría ser el ejemplo de esta asimilación constructiva. Estas son las intervenciones arqueológicas, las de Guinea en los años 70 y las de Lima del año 62. Fíjense el esquema de la muralla, donde está la situación del año 62, lo que se excava frente a esa, entre la muralla, que es donde estaba esa habitación que existía anteriormente, la situación actual con las excavaciones. Y estos son personas que estuvieron, aquel individuo no, porque es uno de los autores del trabajo, con otro señor de Hamlet, una señora San Bartolomé, Sebastián Jiménez, y allí me da que con otro más en la guisera cuando estaba completa, que un compañero me dijo, le digo, intenta buscar esto. Gracias.